La importancia de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en España es que se plantea como un encuentro para establecer una nueva estrategia, el nuevo concepto estratégico. Hay que tener en cuenta que estos documentos que se llaman así conceptos estratégicos son los más importantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y son comparables al propio Tratado de Creación en 1949. Desde 1949 a esta fecha tan solo se han elaborado 7 documentos estratégicos, 7 conceptos estratégicos que se han correspondido con la evolución del mundo, ¿no? de la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética. La importancia de esta cumbre deviene del momento histórico en el que estamos viviendo. Se van a tener que establecer nuevos retos estratégicos por parte de la Organización del Atlántico Norte, en base o en virtud a lo que hemos comprobado como que era un cisne negro, una nueva guerra en el continente europeo y que se ha producido, ni más ni menos que una guerra de invasión por parte de Rusia respecto de un país soberano como es Ucrania. Una guerra que en definitiva supone la violación completa de lo que es el derecho internacional. Y una guerra en la que se ha planteado desde el discurso del Kremlin como una amenaza incluso a la propia Organización del Tratado del Atlántico Norte y a la propia Unión Europea en relación con eventuales ampliaciones de la organización. El ingreso de Finlandia y Suecia como dos nuevos países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte supone o implica el reconocimiento de un fracaso de la estrategia que planteó Putin en relación con el debilitamiento de la OTAN y el debilitamiento de la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque Suecia y Finlandia siempre han mantenido un estatus, desde la Segunda Guerra Mundial, de absoluta neutralidad. Es verdad que se incorporaron a la Unión Europea, pero ni siquiera cuando se incorporaron estaba vigente el artículo 42.7 que habla también dentro del seno de la Unión Europea de la defensa mutua entre los países miembros. El 70% de la población finlandesa, antes de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, estaban en contra de la eventual incorporación de su país a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo que ha conseguido Putin con su política expansiva en relación con Ucrania es precisamente que las sociedades sueca y finlandesa perciban la presencia o el actuar, la dinámica del Kremlin bajo el poder de un autarca como es el propio Vladimir Putin, lo ven como una amenaza que es muy posible que se pudiera plasmar en la realidad. Nadie contemplaba la posibilidad de una invasión como la que se ha producido por parte de Rusia en Ucrania. Se negó esa posibilidad incluso por parte de Rusia. Recordemos cuando advertía a Occidente de un histerismo colectivo, cuando se afirmaba por parte de los analistas, afirmábamos que los movimientos de tropa en la frontera de Ucrania apuntaban a una invasión. Rusia por fin invade, ni siquiera ha declarado la guerra todavía a Ucrania, y está conquistando toda la zona del este, del Donbass, Lugansk, Donetsk, y consolidar su posición en la península de Crimea. Por lo tanto, hay un refrán español, un dicho popular que dice que cuando las barbas de tu enemigo veas cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué han hecho los finlandeses? Pues han invertido precisamente el orden de elección. Ahora el 70% de la población finlandesa quiere la protección de la estructura del Atlántico Norte, igual que ocurre con Suecia. Suecia y Finlandia además pueden introducirse dentro de la OTAN porque cumplen todos los requisitos en cuanto a economía de mercado, ejércitos bajo el poder del poder civil, bajo el control del poder civil, son democracias muy consolidadas, los derechos fundamentales son lo que rigen sus constituciones, por lo tanto, toda esa parte de comprobación, de verificación de países que cumplan, que tienen que cumplir necesariamente con todos los condicionantes de la OTAN, en este caso estarían casi más que verificados. Hay países que llevan 20 años o 30 años intentando entrar en la OTAN y no lo han conseguido, precisamente porque no cumplen con esas condiciones. Pero Finlandia y Suecia se manifiestan como dos activos además muy importantes y que además estratégicamente, su posición geoestratégica, desde luego completa una visión de la Organización del Atlántico Norte que creo que va a ser necesaria, puesto que la guerra de Rusia en relación con Ucrania, la guerra de invasión, lo que nos ha puesto de manifiesto es que esa amenaza era real, no era un cisne negro con el que podíamos manejarnos en el plano teórico, sino que se ha cumplido en toda su extensión y con toda su crueldad.
Rusia, además, está aplicando doctrinas de guerra de devastación absoluta, bombardeos de artillería sistemáticos contra la población civil, traslados forzosos de niños, de matrimonios a lugares como Siberia. En ese sentido, Rusia está enfrentándose incluso a una investigación de la Corte Penal Internacional, aunque Putin no parece muy impresionado por esa investigación. Lo cierto y verdad es que la incorporación de Suecia y Finlandia no es un reto para la Unión Europea, desde luego lo es en el plano interno, porque puede haber algunas resistencias como las que está manifestando Turquía, pero en realidad para quien supone un reto, y no pequeño, es para Rusia. El gran desafío que puede enfrentar la Unión Europea en relación con la guerra de invasión de Rusia en Ucrania puede ser su cansancio. Los europeos nos hemos acostumbrado a vivir muy bien. En ese sentido somos un conjunto de sociedades, en la mayoría de los países, bastante infantiles. Hemos idealizado nuestro estilo de vida como si fuera algo que per se existe y que no exigía ningún compromiso. Hete aquí que la realidad es diferente, es distinta a lo que hemos creado como sociedad acomodada. La defensa, la seguridad era cosa de los militares, ahora la defensa y la seguridad es cosa que nos afecta a todos. Ese es uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea. Y es que no ha descubierto lo complejo que es el mundo, cómo son las relaciones en geopolítica, hasta que se nos ha puesto un matón en la puerta. Ha invadido a un país que es o va a ser candidato a la incorporación de en la Unión Europea. Y además amenaza al conjunto de países de la Unión Europea con actuar con medidas políticas y militares en caso de que alguno de sus países quieran incorporarse a la OTAN, como es el caso de Finlandia y de Suecia. ¿Cuál es el gran reto en definitiva? Europa tiene que creerse lo que es. Tiene que tomar conciencia de la potencialidad, de las potencialidades que tiene en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico. Juntos somos una potencia mundial. Seríamos juntos, actuando al unísono, con una única visión del mundo, con una única voz en el mundo, tendríamos lo que podríamos calificar como un high power, es decir, como el poder que pueda tener Estados Unidos o como el poder que pueda desplegar en el futuro, sobre todo, China. Desde luego tendríamos un poder muchísimo más importante y un peso más específico en todas estas decisiones que pueden estar en relación con la guerra de Rusia y Ucrania, porque es que al final siempre hacemos la guerra cada uno por su lado. Es verdad que el reto está en que ese cemento que parece que se ha puesto en marcha para unir a la Unión Europea frente a esa guerra de invasión, que también ha cementado a la OTAN y por eso supone un fracaso estratégico lo que ha hecho Putin, es posible que nos cansemos antes que los propios ucranianos, sin estar sufriendo la guerra. Aquí solamente estamos sufriendo algunas consecuencias menores económicas, y no digo que sean menores porque no nos cueste y no nos afecta la vida diaria, que nos afecta, sino porque en realidad no estamos en una economía de guerra. Incluso las previsiones más pesimistas, las del Banco de España, por ejemplo, para nuestro país, es de un crecimiento este año, en plena crisis, del 4% aproximadamente, lo cual es un disparate, es un crecimiento vigoroso. Podría ser el que más creciera, el país que más creciera económicamente de la Unión Europea. Es verdad que también estamos menos concernidos por la cuestión de los recursos energéticos. El reto, en definitiva, va a ser que Europa se canse. Si Europa se cansa, si Europa deja de ayudar junto con Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, si deja de ayudar a Ucrania, nos encontraremos con una Rusia, con un Putin, con un régimen reforzado en cuanto a su ideología. Nos encontraremos con un régimen envalentonado, que ha advertido que podría invadir los países bálticos, que forman parte de la OTAN. Si no nos creemos lo que somos como europeos, caminaremos hacia la nada, hacia un umbral de decisiones absolutamente imprescindible en el mundo. Sin embargo, creo que el señor Borrell, como representante de la política exterior y de seguridad común, y otros líderes europeos como Macron, antes la propia Angela Merkel, ahora Scholz en Alemania, creo que han planteado de nuevo que retomemos la idea de la autonomía estratégica. Una autonomía estratégica europea que nos permita tomar decisiones en materia de seguridad y defensa al margen de los Estados Unidos o incluso al margen de la OTAN. Esto no quiere decir que nos vayamos a salir de la OTAN, sino que vamos a reforzar las capacidades militares, las capacidades de defensa. Si tenemos una voz única, si nos manifestamos como un país con capacidad de disuasión respecto de acciones de terceros, si tenemos las mejores tecnologías, si tenemos las mejores ingenierías,
si somos el referente del humanismo en el mundo, porque nuestro continente es precisamente la referencia humanística, si disfrutamos de democracias liberales, que son las que permiten un desarrollo de la personalidad en plena libertad y demás, si nos creemos eso, tenemos que luchar por eso. Y eso implica que nos convenzamos de que las inversiones en seguridad y defensa son necesarias. Todo eso parece que se está cumpliendo en la OTAN, en la Unión Europea. Pero si ponemos de manifiesto la más mínima debilidad respecto de lo que está pasando en Ucrania, Rusia nos tomará el pan debajo del sobaco, como decimos en España, nos va a coger la palabra, nos va a coger delantera, nos va a coger posición y seguirá actuando frente a nuestras puertas como un matón. Ucrania es un país, en realidad Ucrania, mucha gente piensa que Ucrania perteneció a la Unión Soviética y por lo tanto perteneció a la Rusia de los zares. No es así. Ucrania es la cuna de Rusia. Los zares procedían del Principado de Kiev. Ucrania es el país, uno de los países más grandes, el más grande de Europa, después de Rusia, precisamente, que es el más grande del mundo. Ucrania es un país que es el granero de Europa. Ucrania es un país en el que nos jugamos mucho por las tierras raras que hay en la zona del este, tierras minerales que van a ser fundamentales para el desarrollo de tecnologías del futuro. Ucrania es un país que con sus aciertos, con sus luces y con sus sombras, ha caminado en un régimen democrático o ha profundizado en sus regímenes, en su democracia, desde prácticamente la salida de la Unión Soviética, la desaparición de la Unión Soviética. Ucrania en ese sentido es un país plenamente identificable con algunos de los países de la Unión Europea. Es evidente que la incorporación a la Unión Europea es muy importante para Ucrania, puesto que va a estar dentro de un mercado en el que se permite la transferencia de mercancías sin fronteras, en el que sus ciudadanos, como los ciudadanos del resto de Europa, pueden viajar como un ciudadano del conjunto de países que forman parte de la Unión y en particular del espacio Schengen. Ucrania es un país que nos necesita, pero es que nosotros también necesitamos a Ucrania. Ucrania, en el ejercicio de defensa propia que está haciendo frente a Rusia, está defendiendo unos valores que son los que defendemos en la Unión Europea. Veamos la visita de los 3 presidentes más importantes, de los países más importantes de la Unión Europea hace apenas 48 horas. Scholz, Macron y Draghi, el presidente Draghi italiano. Eso quiere decir que debemos apostar decididamente porque Ucrania no quede completamente bajo el yugo de Rusia. Pero ¿cómo se va a solucionar este conflicto? Me inclino a pensar, y en eso soy pragmático, me inclino a coincidir con el pensamiento expresado por el viejo, dicho con todo respeto, por el viejo maestro o el viejo muñidor de las relaciones internacionales en el siglo XX, Henry Kissinger, que tiene 100 años y que acaba de participar en el foro de Davos. Y ha dicho que el final de la guerra de Ucrania va a ser un final insatisfactorio para las dos partes, y ha insinuado 2 cuestiones más. Que Ucrania deberá ceder Lugansk y Donetsk, es la parte más al este del Donbass, y deberá reconocer a la península de Crimea como parte de Rusia. ¿Qué conseguiría Rusia con esto? Desde luego tener, sin solución de continuidad, un espacio bajo soberanía rusa entre lo que es Rusia actual y la base de Sebastopol en Crimea, lo que le da una proyección a los mares cálidos, algo que siempre históricamente ha buscado Rusia. La base de Sebastopol controlaría prácticamente pues, todo el tráfico en el Mar Negro. Pero es que además, al bombardear Mariupol de la forma que lo ha hecho tan cruel, ha conseguido quedarse con el control del mar de Azov. Por lo tanto, tiene una proyección en los mares cálidos, en los mares calientes, que es una búsqueda eterna de Rusia, ya en la época de los zares, pero por supuesto en la Unión Soviética, en la época de la Unión Soviética. Recordemos que tienen bases en Siria y demás porque buscan la salida a los mares cálidos. Y en ese sentido va a tener que ceder Ucrania, pero Rusia también va a tener que ceder, y es que Ucrania se va a incorporar a la Unión Europea. Y algo muy importante y que ha puesto de manifiesto la inteligencia de quien esté asesorando o la propia inteligencia del presidente Zelensky. Es verdad que Zelensky pone como en la mesa de negociación que renuncia a estar en la OTAN, pero se mantiene, y Rusia no ha parecido oponerse definitivamente, se mantiene la idea de incorporarse a la Unión Europea.
Insisto en que a través del Tratado de Lisboa, en el artículo 42.7 de la Unión, existe se establece un mecanismo de defensa mutua militar. Es decir, cualquier país miembro de la Unión Europea que sea atacado tendrá que ser defendido obligatoriamente por el conjunto de los países de la Unión Europea. Y la Unión Europea, como potencia militar, hablamos de como Unión, pues tiene potencia armamentística nuclear en Francia, tendría seguramente algunos de los ejércitos que mejor saben combatir en tierras frías, como es la propia Finlandia y la propia Suecia. Recordemos que Finlandia en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial, le dio fuerte a la Unión Soviética, y en ese sentido yo creo que Ucrania se garantiza. La presencia en la Unión Europea, política y comercialmente y económicamente, se garantiza la defensa mutua que se establece en el Tratado de la Unión, después del Tratado de Lisboa, y sobre todo se garantiza la cobertura de otros países independientes de la Unión Europea que se comprometerían a la defensa de Ucrania en caso de ser atacada de nuevo. Yo creo que están jugando con bastante inteligencia, están demostrando ser capaces de resistir a una maquinaria de guerra tremenda como es Rusia, y eso ha sorprendido mucho a los analistas. Es una potencia militar, Rusia, pero es una potencia con los pies de barro. Ha fallado la logística, ha fallado los suministros, por lo tanto, en definitiva, ha fallado el principio napoleónico de lo que hace falta para ganar una guerra. Napoleón, y con esto termino, Napoleón decía que para ganar una guerra hacían falta tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y Rusia es un país que tiene un PIB per cápita absolutamente paupérrimo, propio de un país tercermundista, por más que sea una potencia militar.